de vida. Antes esto, de que Jesús sea la motivación en toda nuestra manera de vivir. Si nuestra motivación es Jesús, nuestra vida va a estar equilibrada, va a estar centrada en una experiencia espiritual, en una experiencia con Dios, una experiencia en relación con Dios. Por tanto, vamos a ser siempre bendecidos o guiados para que nuestra vida permanezca en la dirección y bajo la cobertura, el respaldo y el poder de nuestro Dios. Por eso allí buscamos en Filipenses 3, del 4 al 6, y vamos a ver por qué Pablo decía que Cristo era su motivación. O veamos cómo Pablo cambia aquellas cosas valiosas de su vida, o las que él creía que eran valiosas, por Dios. Y eso resultó en bendición en su vida. Así que Filipenses 3, del 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué extraordinario! Él de repente le acaba de atacar, acuérdense que estamos hablando que él estaba atacando a los maestros judaizantes, aquellos que querían añadir a la fe otra cosa que no era de la fe. Al camino de Jesucristo, a la verdad de la palabra, esa palabra preciosa, esta palabra segura, la palabra de Dios, la que había proclamado Jesucristo. Había personas judaizantes que querían añadirle cosas a la experiencia de vida en Jesucristo. Y cuando uno le añade cosas externas a la palabra de Dios y las toma como un dogma, como un estilo de vida, ya no es el evangelio puro. Ya no es el evangelio de Jesucristo. Se parecerá y puede parecer un camino bueno, o puede parecer algo que es maravilloso, pero en el fondo hay algo que está en contra de la armonía del carácter de Dios. Porque a la palabra no hay ni quitarle ni añadirle. De hecho, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Aquel que ese anatema, aquel que le añade o le quita la palabra de Dios, ¿verdad? Así que no, es imposible, porque lo que está escrito, y esa es la experiencia que nosotros debemos tener delante del Señor, es lo que nosotros debemos seguir. Ahora, Pablo está escribiendo a los cristianos para orientarlos, pero a la vez parece que él tuvo personas que objetaron acerca de la experiencia que él tenía, o de acuerdo a las palabras que él había dicho. Y es por esa razón, como diciendo, tú no sabes lo que es ser judío. Pues mira, yo sí sé lo que es ser una persona judía, porque él entonces comienza a presentar las credenciales que humanamente él tiene. No es que él, bueno, un pobrecito que se convirtió por allá y que era una persona degenerada, o sea, sin generación, sin ningún tipo de honra humana y sin nada, alguien de un montón que se convirtió y vino y que Dios lo hizo algo. No, dice Pablo que antes de que él conociese verdaderamente la verdad de Dios, él está diciendo, yo tengo de qué gloriarme. Si ustedes se glorían bajo las obras de la ley, bajo las obras de lo que ustedes eran, dice Pablo, yo tengo de qué gloriarme, dice, y mucho más. Y él comienza a dar una serie de argumentos de por qué él, si quería, podría jactarse y decir, yo soy. Lo que ustedes esperan, lo que ustedes estiman, lo que ustedes creen que es lo más grande, yo soy, yo lo tengo. Bien, como para decir, mira, y a todo esto marca la experiencia. Él quiere marcar el límite de lo que los otros buscaban añadir, pero él comienza a desecharlo. Él quería mostrar que había disfrutado todos los privilegios que había de ser judío, ¿verdad? Todos los privilegios que él tenía, o de todas aquellas personas que querían aspirar a algo grande y querían aspirar a cosas extraordinarias. Él dice, sí, yo tengo todos los méritos, yo tengo todos los créditos, yo tengo todas las cosas como para jactarme de eso, pero todas esas cosas las he tenido y las he echado de lado, las he apartado, ¿verdad? Por eso, todo por Cristo.
Él todo lo que hace, lo hace por Cristo. Y dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, humanamente, cuando dice la carne, es decir, en todas las cosas, en todas las experiencias humanas, en cualquier distinción humana, dice, yo tengo en qué gloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Esta es la palabra que da. Ahora, se pone como ejemplo él. Y se pone como ejemplo frente a aquella falsa meta que tenían aquellos hombres de buscar la justicia, pero una justicia legal, es decir, bajo la ley, bajo un tiempo de religiosidad. Y a veces esto es lo que mata o lo que aleja la vida espiritual, la religiosidad. La religiosidad es el aspecto donde humanamente tú crees que si lo cumples ya tú estás bien con Dios. Y comienzas a añadir cosas al aspecto de la palabra de Dios porque crees que haciendo eso te vas a sentir bien. Y no sabemos que eso lo único que hace es calmar la conciencia por causa de la desobediencia que se ha transgredido por alguna otra situación o por alguna otra experiencia. Y la religiosidad es el concepto de abrazar algún aspecto ceremonial o algún aspecto de la ley o algún aspecto en la vida, como tenerlo algo como una norma, pero que en realidad no está correcto, ni es acerca de la palabra de Dios, ni siquiera está cerca de la palabra de Dios. Y aquellos hombres que querían introducir en la iglesia doctrinas que no eran correctas, sencillamente estaban buscando añadir a la fe en Cristo Jesús cosas que satisfacieran su mente y su necesidad de no querer soltar el pasado. Ellos estaban en dos lugares. Uno, querían cumplir la ley antigua, pero a la vez les gustaba la vida en Cristo. Pero no estaban ni en un lado ni en el otro, porque estaban mezclando el evangelio. Y eso no es un evangelio completo. De hecho, no es el evangelio. Cuando al evangelio le añades otra cosa, ya deja de ser unas buenas nuevas de salvación. Llega a ser, ¿qué cosa? Una religiosidad. Y el problema de este mundo es que realmente hay buenos religiosos. Y una diferencia es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Un cristiano, ¿a quién sigue? A Cristo. Y un buen religioso al hombre. Sigue al hombre, a los designios, a las costumbres, a las normas humanas, a las reglas que los hombres han establecido. Es un buen religioso. Sigue tradiciones. A mí me enseñaron así y lo sigo así. Y el religioso sigue tradiciones. El cristiano, ¿qué sigue? El camino de Jesucristo. Va a la palabra. Y siempre va. Escrito está. Todo lo que está escrito, él lo asume en compromiso. Porque toda su vida depende de Cristo. ¿El religioso de quién depende? Del hombre. De la experiencia humana, de las tradiciones, de las enseñanzas humanas y no de la experiencia divina. Por eso en este caso Pablo les habla fuerte, porque esto es una palabra fuerte. Sí. Y quizás se puede interpretar como algo arrogante y prepotente de él cuando él empieza a decir lo que él fue. Pero él estaba basando su experiencia no en títulos, sino en lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Por eso le estaba diciendo, ustedes no tienen en qué enseñarme, porque su vida se basa en esto, en algo motivacional, pero de tradición, de ley. Mi vida se basa en la motivación que es Cristo en mí. Amén. Esa es la idea. Gloria a Dios. Él dice, yo mismo tengo motivos para tener confianza en la carne. Si es necesario confiar y esto salvara, pues yo sería el primero salvo. Si la salvación dependiera de tener un linaje, de tener toda una fuente y recursos religiosos y normas humanas, pues dice, yo soy el primero que sería salvo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por eso él clarifica que la salvación está fuera de cualquier esfuerzo humano. ¿La salvación de quién depende? De Cristo. Cristo. Solo Cristo salva. Y la salvación depende de Cristo. Y nosotros aceptamos en obediencia, ¿qué cosa? La palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Y cuando vivimos
como Cristo, entonces nos convertimos en cristianos. Bueno, la porque palabra- seguimos a Cristo. La palabra del Señor en Hechos 4:12 Ya. dice, en ningún otro hay Hay salvación. salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Más claro, imposible. Sí, hermano, tenías una palabra. A ver. Lo que el mismo Señor Jesucristo se presentó como el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Que nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Amén. Él lo declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la palabra que él declaró. Ahora, para Pablo no había otra motivación en su vida que no fuera Jesús. Si él saludaba, lo hacía porque Jesús lo hubiera hecho. Si él bendecía a alguien, era porque Jesús lo había hecho también antes y le había enseñado. Si él proclamaba un mensaje con autoridad y poder, es porque Jesús proclamó un mensaje de autoridad y poder. Si él era correcto, es porque él sabía de que Jesús era correcto. Si él obraba, era porque él sabía que su referente, la persona indicada, que era Jesucristo, su Señor, Dios y Salvador, había hecho eso mismo. Y por eso su vida estaba unida. Y él declara en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y declara, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque él estaba gozoso. Porque si Cristo se entregó por él, ahora para él era un honor que él estuviera entregando su vida por causa de Cristo, que estuviera padeciendo por la experiencia que tuvo Jesús que padecer, para que él viviera, para que él cambiara, o para que nosotros también fuéramos transformados. A él no era el que le decían judío de judíos, porque Sí. era un hombre que llevaba la ley perfecta. ¿Ya? Eso entonces eso él lo transfiere Ujú. cuando es cristiano, y con ese mismo énfasis presenta a Cristo. Amén. Porque él era judío de judíos. Amén. Era un hombre exactamente con toda la plena sinceridad y carácter y celo de querer obedecer a Dios. Pero vamos a ver el currículum que él presenta, ¿verdad? Sí, Cuando dice allí, claro. primero, ¿qué dice? Circuncidado para presentarse ante ellos 1, a los 8 días. circuncidado. Circuncidado. ¿A qué día? Al octavo. Al octavo día. Eso es lo primero que él habla, ¿verdad? Lo segundo que él menciona. De- Ahora, tenemos que ver esta parte cuando dice circuncidado al octavo día, porque hay una razón. Ajá, Había judíos y había prosélitos. Bien, los prosélitos eran aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Sí, creyeron en el judaísmo y se convirtieron al judaísmo. Bien, pero eran gentiles convertidos al judaísmo, personas no eran de Israel, pero convertidos al judaísmo. Eso eran prosélitos. También había otras personas que pudieran de repente circuncidarse en algún tiempo. Por ejemplo, Timoteo, Pablo lo circuncidó ya siendo ya grande. Uy. Ahora, cuando dice circuncidado al octavo día, es porque la ley establecía que todo varón debiera circuncidarse al octavo día. Hasta baby. O sea, bajo la ley, Pablo, alguien me busca Levítico 12:3. Levítico 12:3. Por eso está diciendo, yo soy en cuanto a la circuncisión y en cuanto a esa norma, yo soy pero un hebreo de hebreo. Soy alguien, pero bien. ¿Por qué 8? Después vamos a tema de acuerdo al número. Levítico. Amén. Levíticos 12:3. Y al octavo día se circuncidará al niño. Bien. Vean, eso está bajo la norma de la ley. Lo segundo, ¿qué dice? ¿Qué es de dónde? de la tribu de Benjamín. No. Linaje. Linaje de Israel. Del linaje de Israel. Es decir, es un descendiente verdadero y directo de Abraham. El padre, como quien dice, de la nación de Israel, humanamente hablando, ¿verdad? Y está dentro de la línea, entonces, de la promesa de Abraham, ¿verdad? Lo tercero que habla, De la De la tribu de tribu de Benjamín. Benjamín. Benjamín, perdón, de la tribu, De Benjamín. quiero escribir más rápido de lo que de la tribu de Benjamín. Ahora,
Cuando decimos esto, alguien me puede buscar la tribu de Benjamín, Génesis 35, del 16 al 20. Ok, ni la busquen, déjenlo ahí. Benjamín fue el único hijo de Jacob, después que él estuvo allá en Padán Aram, lejos de la tierra de Canaán. Fue el único hijo que nació en la tierra, o el primer hijo que nació en la tierra, en lo que es la tierra prometida, después que Dios le dijo, vete y regresa a la tierra que yo le di a tus padres. Y él regresó, y allí tuvo a Benjamín. Es decir que es un honor, es una honra y es un honor de la tribu de Benjamín. Pero no solamente eso, sino que Benjamín era hijo de la esposa favorita de Jacob, Raquel. Era la esposa favorita de Jacob, por la quien batalló y luchó durante 14 años. Bien, pero de aquí era hijo Benjamín, es decir, como que, fíjate de qué tribu vengo. Bien, no solamente eso, sino que cuando ocurre la ruptura del reino, Israel se divide, 10 tribus para un lado, 2 para el otro. Judá y Benjamín quedan de un lado, se convierte en el reino de Judá, y las otras, el resto de las tribus se convierten en el reino de Israel. Es decir que quien se mantuvo fiel a Judá, al reinado, fue la tribu de Benjamín. Bien, ahora, cuán interesante esto está allí en 1 Reyes 2:21. Y alguien me busca Esdras 4:1. Esdras 4:1. Esdras 4:1. Y si quieren busquen 1 Reyes 2:21. Primer libro de Reyes 12:21. Primero de Reyes 12:21 y Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Sí. A ver. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Bien. ¿Los venidos de dónde? De Benjamín. De Benjamín. De Judá y de Benjamín. Fueron los que regresaron A edificar del cautiverio para edificar el templo. Es decir que, fíjense la importancia de la tribu de Benjamín, que al cual Pablo dice, yo vengo de esta tribu. O sea, de los que se mantuvieron fieles y de los que regresaron firmes y de los que mantuvieron para edificar el templo. Allí en el libro de Esdras, y también allí en Esther 2:5-7, Mardoqueo era descendiente también de la tribu de Benjamín. Mardoqueo fue el tío de Esther. En realidad eran primos. En realidad eran primos que él adoptó como hija. Bien, eran primos, pero él la adoptó como hija. Bien, pero uno dice el tío. No, pero no era el tío, era primo. Mardoqueo era primo y la adoptó a la reina Esther como hija. Bueno, Mardoqueo defendió a la reina Esther y fue de los que estuvo firme y de los que halló gracia ante el rey para que permaneciera firme y el pueblo se mantuviera firme sin ningún agravio. Es decir que vean el honor que tenía en cuanto a esta relación que decía el apóstol Pablo. Es decir, humanamente, yo vengo de la tribu de Benjamín, decía el apóstol Pablo. Es decir que la gente conocía la historia. Por ahí algunas cositas por allá en el libro de los jueces que está medio raro de la tribu de Benjamín. Si quieren la investigan y la buscan. Sí, mi hermano. Dice sobre la tribu de Benjamín que violó a una concubina de un profeta. ¿Sí? Sí, eso no se menciona. Así mismo es. Esa es la parte negativa. Pero esta tribu es como que permanecimos fieles. Bien, si quieren leer esa parte, léala. Bien, ahora, menciona también hebreo de hebreos, como tú decías, hermana. Dice, judío de judíos. Él dice, hebreo de hebreos. Es como decir, soy un hebreo de pura cepa. Soy alguien que tengo un linaje, nacido de padres hebreos. Había sido educado en cuanto a conocedor tanto de la religión, tanto del idioma, tanto de la cultura como la historia, ¿verdad? Es decir, que pedagógicamente estaba capacitado y no solamente eso, sino que había estudiado A los pies. a los pies. Alguien me busca allí Hechos 26, 4-5. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Aquel sabio hebreo, Gamaliel, es como decir, era como que, wow, yo estudié frente a esta persona, este fue mi educador, este fue mi maestro, este fue mi discípulo. Es decir, Hechos capítulo 22:3.
Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley, celoso de Dios como todos vosotros sois. Wow. Estricto a la ley, celoso de Dios, dice, argumenta, yo vengo de tal maestro, este fue mi maestro. Es como decir, tiene un mérito aún muchos más allá de lo que está declarando. Si alguien tiene que gloriarse de algo humano, yo más. Pero ahora menciona, dice, en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo. Fariseo. Que esta secta surge después del cautiverio con los macabeos, ¿verdad? Era un partido que se convirtió en un partido celoso y religioso por tratar de guardar la ley y de que no se mezclaran y mantener el estatus de la religión hebrea bien limpia, bien estricta, para que no se mezclaran con los paganos ni las cosas del mundo. Y se mantuvo un partido pero bien enérgico y férreo a la ley, que comenzaron a añadirle cosas a la ley. Y comenzaron a creer que haciendo cosas y tener costumbres, esas costumbres, con eso ya ellos ganaban más. Y se sentían como que eran los más honrosos y los más prestigiosos. O la gente le daba ese valor, como que son los más prestigiosos. Era un partido celoso. Por tanto, enfatizaban de que pertenecía al partido más religioso y conservador que existía. Yo pertenecía a este partido en cuanto a la ley. Dice, soy fariseo. O sea, tenía el más alto honor al cual un judío pudiera aspirar. Bien, es decir, humanamente hablando, él está diciendo todas estas cosas. ¿Alguien me puede? Hechos 26, 4 y 5. Pastor, ¿un rabbi era igual a un fariseo? Un rabí. ¿Un rabino? Sí, Era sí. el- Es que un rabí ya era un maestro de la ley. Ok. Por supuesto. Era una distinción alta. Ok. Bien. ¿Alguien? Hechos capítulo 26, 4 y 5. Amén. A ver. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Wow. Que viví como fariseo. Y él mismo declara, la secta más estricta de nuestra religión. La más rigurosa. O sea, él pertenecía a ese partido. Es decir, que humanamente hablando, frente a aquellos que querían añadirle, que no estaban ni en un lado ni estaban en otro, que tenían una vida de religiosidad, que en realidad creían ser cristianos, pero en el fondo ni lo eran, porque no asumían ni un compromiso con la ley, ni asumían un compromiso con Cristo. Estaban en la mitad de todo. Y es imposible, o te comprometes con una cosa o te comprometes con otra, pero no puedes estar en las dos cosas. Tienes que tomar una elección y una decisión. Pablo dice, humanamente hablando, tengo todas las características de una persona honrosa y de alta estima frente a Dios, que es lo que ellos creían, y frente al pueblo, y frente a cualquier cultura, porque la cultura esta es como que era la más grande, la más extraordinaria. Su religión era como lo más grande. De hecho, era la religión del Dios verdadero. Bien, antes en el Antiguo Testamento. Entendamos esto, bien. Ahora, humanamente hablando, Pablo tenía todas las características de ser una persona famosa, reconocida, establecida, con honra. Bien, que se le debería dar honra. Si tenía todas las cualidades y capacidades para decir, yo puedo jactarme y hacerlo con toda razón. Ahora, la cuestión no es eso, sino la cuestión que él declara que todas estas cosas. Ahora, vamos a seguir adelante. Dice, y en cuanto a celo, es decir, que el celo que él tenía era perseguidor de la iglesia. Él menciona allí. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, y
reprensible. Como celo, Pablo había observado escrupulosamente todas las demandas formales de la secta de los fariseos. Todas las demandas de aquellos que habían tratado fanáticamente de interponerse tropiezo al cristianismo. Para ellos, entendamos, uno mira ahora la secta el judaísmo como una secta, o uno mira a los fariseos como una secta ahora. Pero pensemos que en el tiempo que está creciendo el cristianismo por la experiencia en Cristo, ellos miran al cristianismo como ¿qué? Como una religión débil, como una religión falsa, como una religión que no es verdadera, como algo que es inventado por alguien que vino, tuvo cierta fama, que hizo cosas, pero era un impostor. Esto es lo que creían los fariseos de Jesús. Esto es lo que creían el partido más extraordinario de la época, que eran los fariseos, acerca del cristianismo. Lo creían una secta. ¿Me entienden? No es que el cristianismo y que bueno y que se fue abriendo paso, no. Y Pablo era un celoso perseguidor de la iglesia. Él persiguió a la iglesia verdadera, pero no la persiguió por una cuestión de que él creía de que haciendo eso, ¿cómo decir? Vamos a hacer esto por maldad, vamos a hacer esto por perseguirlo. No, él lo hacía porque Pablo estaba defendiendo lo que hasta entonces él creía en sinceridad que era la verdadera religión. Él creía celosamente que lo que él estaba haciendo era correcto. No es que él dijo, voy a combatir, le dijeron que combatiera y voy a combatir vacía. Hay personas que van hacia adelante y no saben ni siquiera dónde se están metiendo, ni por qué se están metiendo, ni tienen razón. Por impulso. Y por impulso lo hacen y al final quedan en nada, quedan dañados. Ahora, una cosa es tener una convicción de que lo que tú estás defendiendo tú crees que es bueno, hasta el día que tú te des cuenta que eso no era correcto. Y Pablo era una persona con una fe sincera, como en el mundo hay personas que tienen fe sincera, solo que la ponen en el lugar incorrecto, el lugar equivocado. Y Dios bendice a la fe sincera. Ahí es donde entra la gracia y el carácter misericordioso de Dios. Ahí es donde entra la misericordia de Dios. A veces se le achacan sanidades y dice, me sanó, fui por allá y me sanó esto. O fui y me sanó tal cosa. Y fui, cuidado. La fe que has mantenido tenías la decisión de que sí, de que Dios podía obrar. Pero a veces las personas que tienen fe sincera entienden que hay un camino para llegar a lo que buscan. Y buscan en el lado equivocado, y cuando reciben sanidad o reciben algo, entonces realmente achacan o piensan de que, mira, este es el camino, Dios obra por este camino. Y es por eso que muchas personas se someten a la idolatría y pagan promesas y pagan estilos de vida, pero no se dan cuenta que están yendo hacia un camino que no es correcto, con una fe que es sincera, la cual Dios obró en su misericordia, la cual Dios obró por compasión, porque Dios ama a todas sus criaturas. Están siendo engañados. Pero están siendo engañados. Pablo era perseguidor de la fe verdadera, sin embargo él creía que estaba haciendo un bien ¿a quién? A Dios. A Dios. Es decir que en el nombre de Dios estaba matando a los cristianos. En el nombre de Dios él estaba ejerciendo con celo, con fuerza negativa, con un carácter impetuoso para dañar a lo que él creía que era algo malo y perverso y que iba a destruir o que estaba en contra de los principios de Dios. Él creyó que lo que él perseguía, eso era lo malo, hasta el día en que Cristo se le aparece. Lo ciega. Y es el día en que él es derribado. Y es el día cuando le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese día es que él deja de ser Saulo de Tarso y se convierte en Pablo. A partir de ese día es cuando él recibe la voz y la llamada de Dios. Cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Pastor, ¿usted piensa que Dios lo cegó porque era como único, iba a ponerlo en un lugar de humildad? Es que realmente cuando tú estás ciego,
ya de hecho, el hecho de quedarse ciego, ya no eras una persona apta para estar dentro de las filas del judaísmo, como para presentarte ante la presencia de Dios. El hecho de quedarte ciego ya no podías ser, ni siquiera pertenecer al partido, no podías pertenecer al partido religioso famoso y precioso de la época, que eran los fariseos, porque ya eras una persona con defecto. Y si alguien se quedaba ciego, se consideraba alguna maldición, algún pecado, alguna cosa tuvo. Bien, por eso ni los cojos, ni los mancos, ni los ciegos podían entrar al templo. No entraban al templo, ellos se quedaban en la puerta, allá por cerca, en uno de los atrios. Por eso el paralítico de la puerta, se recuerda, Hechos capítulo 3, que dice, estaba siempre allí a la puerta. ¿Por qué? Dice, porque delante de la ley decía estrictamente que no entrará a la congregación de Jehová ninguna persona que estuviera ni siquiera en una mancha ni nada. O sea, en cuanto a ni manco, ni cojo, ni tuerto, eso era bajo la estricto de la ley. Y si ese sacrificio, claro, no podía ser animales que estuvieran defectuosos. Tenían que ser perfecto. perfectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si él se quedaba ciego, es como que, Ya perdía todo. aparte que perdió toda su vitalidad, tenía que ser una persona ayudada, una persona que ahora tendría que ser conducida. Y en aquel tiempo no era fácil, era algo tremendo. Y él queda ciego. Ahora, nosotros conocemos el resultado de esta historia, pero en ese momento, cuando él queda ciego, pensemos la desesperación de él. Toda su vida, todo su ímpetu, todo su celo, toda su fe, toda su defensa, todo su ímpetu que llevaba por delante, ¿a qué quedó reducido? Nada. No soy nada. Es decir, que su vida quedó reducida a la nada. Todo lo que él creyó humanamente estaba reducido. En ese momento, a nada. Pero también, pastor, con esa acción Dios demostró que él estaba ciego realmente, Claro. en todas sus acciones, en lo que estaba haciendo antes. Amén. Persiguiendo a la iglesia, estaba totalmente ciego. Espiritualmente, sin duda, espiritualmente estaba ciego. Acuérdense esto, él estaba persiguiendo algo que él creyó que era correcto hacerlo. Es por eso que decimos, a veces en el nombre de Jesús combatimos a otro que es de Jesús. Y en el nombre de Jesús dañamos a otras personas que están bendiciendo el nombre de Cristo. Y cuando en realidad nosotros tenemos que bendecir, Jesús lo dijo. En algún momento, Señor, estaban uno por allá reprendiendo demonios y los reprendimos. Dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo han hecho? Dice, déjenlos que predican. Dice, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si alguno está predicando a Cristo por otro lado, no lo corrija, déjelo que predique a Cristo, siempre y cuando sea la verdad de Jesucristo, siempre y cuando sea el camino de bien. Pablo había observado escrupulosamente entonces toda esta norma de la ley. Y menciona, y en cuanto a perseguidor, dice irreprensible. Cuando dice irreprensible, no es que él fuera un hombre sin pecado, era un hombre pecador. Pero en cuanto a la normativa de la ley, en cuanto al modo en que él guardaba la ley, él no tenía nada que ni los fariseos ni los hebreos pudieran señalarlo a él como algo negativo. No, tú tienes esta falla, tú has hecho esto, tú has... No, dice, era totalmente irreprensible. Hechos 9, 1 y 2, alguien me busca allí. Hechos capítulo 9. De la conversión de él. Ajá. A ver, no tiene, a ver. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Lanzaba, amén. Pablo aún lanzaba, Saulo, aún lanzaba, dice, amenazas de muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Seguimos, hermana. Cuando fue a ver al sumo sacerdote, allí le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Y se recuerdan que él en ese celo que él tenía, él aprisionó a Esteban, que fue aquel primer diácono y fue el primer mártir del cristianismo, el primer mártir de la iglesia. El primer mártir del cristianismo en realidad fue fue Esteban. Esteban, de los apóstoles, el primer mártir fue Jacobo. Bien, que Esteban está en el capítulo 8, Jacobo en el capítulo 12 es donde ya él es pasado a espada, el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Y ahora acá en Hechos capítulo 8 aprisionan
él aprisiona a Esteban. Pero dice que a Esteban, cuando está teniendo aquella experiencia, que está declarando la palabra de Dios, ¿quién estaba respaldándole? El Espíritu Santo. Y hablaba el mismo mensaje que dijo Pedro. Allí en Pentecostés es el mismo mensaje que Esteban está declarando. Y habla arrepentidos. En Pedro se arrepintieron y descendió el Espíritu Santo y ocurrieron manifestaciones. El mismo mensaje en la voz de Esteban, ¿qué sucedió? Lo matan. Aquel pueblo se llenó de indignación, se llenó de ira en su corazón y apedrearon a Esteban. Y Esteban murió apedreado. Fue el primer mártir del cristianismo. Dijo, perdónanos porque sí. no saben lo que hacen. Y él mencionó la experiencia de Jesús. Ahora, lo que voy es que la palabra de Dios dice, y allí había un joven llamado Saulo que guardaba sus ropas. Es como decir, este es el trofeo. Es el trofeo de alguien que estamos dándole una lección porque Dios no quiere a esas personas así. Por tanto, aquí están sus ropas como trofeo de que hemos ganado esta batalla contra ese. Sin embargo, tiempo después es que él recibe esta experiencia. Y esta experiencia es lo que lo lleva a él a encontrar el camino completo de Jesucristo, cuando le dice, dura cosa te es dar coces, cabezazos contra un aguijón. El dolor de haber matado a Esteban. Te es duro dar cabezazos contra algo a lo cual tú vas a pertenecer. Y a partir de aquel día, la vida de Pablo fue transformada. Se fue a Damasco, allí encontró a Ananías, allá se lo llevaron a la casa de Ananías, y al tercer día se cayeron como unas escamas de sus ojos, volvió a ver, y es ahí donde el efecto transformador de la gracia comienza a ocupar todo el corazón y la experiencia del apóstol Pablo. Cuando él abrió sus ojos y vio que podía ver, él sabía que a partir de ese día ya había encontrado a Jesús. Él estaba en shock. Él estaba en su mente confundido. Él estaba, ¿qué es esto? Cuando él logra ver, entonces se da cuenta que el milagro no viene de hombres. Que el milagro no es por su religiosidad. Que el milagro no es por las cosas antiguas que él había apreciado y que él había creído. El milagro viene de aquel Jesús que antes había perseguido, pero que ahora le había devuelto su visión. Pero una visión y a partir de ese día se convirtió en un hombre pleno del poder del Espíritu Santo y alguien que bendecía a la iglesia y bendecía cada lugar. Es decir, que aquel celo negativo y aquella pasión negativa la convirtió en ¿qué? En una pasión positiva. Él enfocó. Él tenía ímpetu de servir. Tenía ímpetu de fe. Tenía ímpetu de hacer cosas para Dios, para lo que él creía que era correcto. Cuando Dios le mostró, mira, estás mirando y estás yendo hacia el lado equivocado, es hacia este lado, él siguió con el mismo ímpetu. Él siguió con el mismo celo. Pero ahora no tenía ganas de matar, sino tenía ganas de ¿qué? Salvar. De salvar a aquellos que él veía que en el mundo se iban perdiendo. Y ahora por eso proclamaba un mensaje poderoso de salvación donde quiera que iba. Y por eso lo apedrearon, lo encarcelaron, lo muerde la víbora, naufragó, le dieron latigazos y finalmente muere decapitado, como dice la tradición, en Roma. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. Porque él entendió que su vida había estado bajo confusión y que lo que antes él había apreciado como lo más grande, ahora él reconoce que lo más grande en su vida es Jesucristo. Amén. Y Cristo era su motivación. Y es por eso que no importa las adversidades que él tenía, él estaba gozoso. Por eso nunca se rindió. Y nunca rindió a Dios un servicio que fuera mediocre. Cuando estaba en la ley, él decía, con excelencia. Pero cuando fue a Cristo, dice, si antes en la ley hacías cosas que lo hacía con excelencia, con tal de dar lo mejor, ¿cuánto más ahora que estoy en el camino verdadero, debo hacer mucho mejor, mucho más intenso mi experiencia de vida hacia Jesucristo? Porque ahora entiendo que Él sí es el verdadero. Y es ahí donde vemos que Pablo no cambió, Pablo cambió su estilo de vida, pero siguió con su pasión ahora, una pasión sana, honrando a Dios. Entonces, esto nos enseña
de que nosotros debemos honrar a Dios. Y debemos honrarle con la misma pasión con que antes servíamos al mundo, con la misma pasión con que antes servíamos a otras cosas. Bueno, ahora entreguémonos a Jesucristo y actuemos de ese modo, vivamos de ese modo. Hay personas que antes eran fiesteras y eran saltadoras y era tremendo, vienen a Cristo y tú lo ves que no están ahí todo el tiempo. Hermano, avívese, póngale ánimo, póngale ritmo a su vida. Ahora en Cristo, pero una vida en Cristo con ritmo. Con gozo. Claro, porque en Cristo no creen. Hay personas que creen que venir a Cristo se indica que ya todo va a ser así tranquilito. Ay, gloria a Dios, aleluya. Hermano, no, gócese, alégrese, celebre, bendiga a Dios, glorifique a Dios. Ven, no se aparte. Bendigan al Señor, bien, pero háganlo con ganas. Bendigan a Dios con esfuerzo, muestre la creatividad. Pablo es el vivo ejemplo de que él siguió una vida impetuosa, pero ahora en la gracia, en el poder de Jesucristo. ¿Qué cambió? Sus malas motivaciones. ¿Cambió su deseo? No, sencillamente la motivación. ¿Cuál era su deseo? Honrar a Dios. Ahora sencillamente Dios lo enfocó. Entonces Dios quiere que celebremos, que experimentemos, que vivamos, pero siempre glorificando el nombre de Jesucristo. Así que si tuvimos intensidad, muestre ahora la intensidad para la gloria de Dios. Si antes era de una manera habladora, ahora hable de Cristo. Si antes era visitador y andaba en parranda, ahora hágalo para la gloria de Dios y bendiga y vaya a lugares para que sea Dios bendito. No es que ahora se parranda por ahí. Bien, lo que quiero decir es que cambie las motivaciones de las cosas. Porque Pablo su motivación la cambió y la enfocó en la fe verdadera y la fe correcta en Jesucristo. Y su vida fue transformada y fue bendecida. Entonces Dios no quiere personas que estén quietitas. Dios quiere que personas que estén activas, pero que en su actividad bendigan el nombre de Jesús. Y en su actividad glorifiquen el nombre de Jesucristo. Y en lo que hagan sepan que son celosos de guardar la honra y la gloria para Dios. Entonces, esta es la motivación que Hechos 7, Hechos 7, 57 al 59. Hechos 7, del 57 al 59. Allí ya les hablé ahorita. ¿Qué dice? Entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Se durmió. Qué bien. Este es cuando está Saulo frente a Esteban y está consintiendo su muerte. ¿Bien? Ahora, por eso es que dar coces contra el aguijón, a tiempo después a él le afecta esta experiencia de que él vivió. Por eso dura cosas de dar coces contra el aguijón. Él se convirtió en perseguido, de perseguidor a ser perseguido. Se convirtió en alguien que sufrió en carne propia lo mismo que él hizo sentir a aquellos cristianos que antes habían perseguido. Ahora, cuán tremendo. Imagínense el horror de este hombre, que de repente estar creyendo algo que es la verdad y que el mismo Dios te demuestre: estás equivocado. Qué maravilloso. Es extraordinario que sea Dios mismo el que te esté diciendo: Señor, pero yo guardo la ley. Estás equivocado. Pero soy fariseo y de la tribu de Benjamín, y soy Señor en cuanto a la ley, honroso. Estás equivocado. Esto no es lo que yo espero ni busco de ti. Y ese día fue un choque violento con toda su historia de vida, con toda su tradición, con toda la historia de su familia y de todas sus generaciones. Y él tuvo que tomar una decisión. Y a veces cuesta. Hay personas que están dispuestas a vivir engañadas por sus tradiciones, sencillamente porque así lo enseñaron.
y usted le habla de Jesucristo y le muestra la verdad de Jesucristo y le dice, Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Y Jesucristo es el único que salva. No existe un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y usted le muestra todos esos versículos. Y usted le muestra la palabra de Dios completa y le dice, solo hay un Dios que salva y se llama Jesús. Y usted muestra todas estas cosas. Y con todo y eso las personas dicen, bueno, pero a mí me enseñaron así mis padres. La tradición. O así me enseñaron desde chiquitito. O yo iba a tal lugar de este modo. O esto yo pienso que Dios está por todos lados. Y la Biblia te está declarando la verdad. Eso le sucedió a Saulo aquel día. Y él tuvo que lidiar con toda esa experiencia, pero él tuvo que tomar la decisión de fe. Saber de que Jesús era el verdadero Dios, a quien él iba a seguir y él iba a servir. Y aquel día él eligió enfocar su fe. Puede ser que haya personas que tengan fe sincera, pero Dios quiere orientarle. Tal vez algunos de ustedes tengan una fe sincera, pero no está enfocada correctamente en la experiencia con Cristo Jesús. Y Dios sencillamente lo que está diciendo, enfócame en mi experiencia, conóceme. Soy el que te bendigo, soy tu creador, soy el único Dios, no adores otra cosa, no te inclines a otras cosas, no busques imágenes, no vayas a ningún lugar. Yo soy Jesús, el único que fue a la cruz para morir, el único que resucitó, el único que ascendió y el que vendrá a buscar a aquel que cree en mí. Dice la palabra cuando Jesús estaba frente al túmulo de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Luego mencionó, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, palabra de Dios, palabra de Cristo. Y hay que creer en esta palabra de Dios. Pablo chocó con esta realidad, ¿verdad? Y tuvo que elegir entre la antigua ley y la nueva ley, la de la gracia. Y es ahora entonces que él descubre que la revelación plena de aquello antiguo, ¿quién era? Jesucristo. Jesús. Él ahora descubre que sí, que hay una conexión entre Cristo y lo antiguo, pero que ahora en Cristo Jesús todo lo antiguo se ha cumplido, se hace uno, y que ahora la manera completa de bendecir es a través de Jesucristo. Que humanamente nadie llegó a cumplir la ley realmente, y que Cristo fue el único que llegó a ese complemento, a ese cumplimiento total. Por tanto, a partir de ese día, ahora todo tendría que ser como esa persona que llegó a ser y cumplir cada detalle de lo que la ley de Dios enmarcaba. Y entonces es que Pablo dice, no es que aquello quede anulado, sino que aquello ahora está cumplido. Y si está cumplido, ya no hay razón para guardar lo antiguo, sino que ahora lo correcto es seguir la experiencia de vida nueva a partir de este hombre que es Jesucristo, a partir de este que se encarnó, que es Dios, murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y esto lo descubrió, y es entonces cuando él establece, ya no es necesario mezclar lo antiguo con lo nuevo. Él está hablando. Por eso los judaizantes dicen, no, ya no. Bien, ustedes no saben ni de dónde vienen. Y entonces de ahí la experiencia donde él choca. Ahora, hay que decir algo. Sí. Iba a hacer una pregunta. Cuando Pablo tuvo la revelación de Jesús, ¿él se fue 40 días al desierto o él estuvo 40 días en un periodo? No, él tuvo más de 40 días, él tuvo varios tiempos. ¿3 años? Sí, alrededor de 3 años. El libro de Gálatas declara realmente, no sé decirte, no te quiero dar una respuesta para no equivocarme, pero él declara de que estuvo un tiempo en su preparación y en su capacitación espiritualmente y en distintas maneras para luego presentarse, para bendecir a la iglesia. Pastor, y qué interesante que fueron 3 días. Ya. En 3 días Cristo resucitó. En Amén. 3 días Dios le dio la visión a Pablo. Es decir, él descubre ante todo esto que todos sus esfuerzos, todo su empeño, todo su celo no era nada ante el Dios Santo. Ante la excelencia de conocer. Cualquier cosa humana, cualquier obra humana, cualquier experiencia o motivación humana que tengamos no es nada frente a Dios.
Pastor, en Pablo se cumplió plenamente la palabra de Dios cuando dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Amén. Y él fue libre y por eso tiene el gozo en su corazón. Gloria a Dios. Amén. Jesús lo dijo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gálatas 2, 15 y 16, ¿alguien me busca? ¿Qué dice allí? Gálatas 2, capítulos 15 y 16. Gálatas 2, 15 y 16. Porque si nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo. Amén. Dice, el hombre no es justificado mediante las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Es decir que ninguna obra humana, cualquier religión que surja después, todo es vano. Porque estrictamente el judaísmo es lo que Dios estableció a partir de la ley de Moisés. Pero ese judaísmo se complementó, se cumplió, se estableció ya su cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora Cristo pone una nueva ley en el corazón, la ley de la gracia, la gracia inmerecida de Dios, la ley de la salvación por medio de Jesucristo. Y ahora dice que el hombre no es justificado por las obras humanas de la ley. El hombre no justifica lo que haga. Si haces buenas obras, eso no te hace salvo. Si haces un mérito enorme, eso no te va a hacer llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que nos hace llegar a la presencia de Dios y te hace llegar a la presencia de Dios? La fe en Cristo Jesús. Que creas en Jesucristo, que establezcas un camino frente al Señor y que hagas de Jesús una experiencia cada día, de modo que seas un cristiano. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar y darnos cuenta que Pablo dejó de ser un gran religioso para convertirse en un extraordinario cristiano, un hombre de Dios, un hombre que sirvió, vivió y murió por la causa de Cristo. Es decir que Él hizo de Cristo su experiencia de vida. Hagamos de Jesús nuestra experiencia de vida, que sea nuestra motivación, que sea nuestra vida, que sea nuestra expectativa, servir a Jesús. Con lo que usted haga, donde quiera que usted esté, recuerde esto: bendiga a Dios y glorifíquele a través de lo que hace. Tenga pasión, sienta pasión por lo que está haciendo, pero sepa que lo que haga, honre, bendiga y glorifique el nombre del Señor, porque Dios quiere hombres y mujeres con pasión, con disposición, con entrega al servicio, pero que estén enfocados en la fe correcta, que es en Cristo Jesús, para la gloria de Él. Amén. Amén. Por eso, nuestros méritos humanos no son nada importantes ni suficientes para alcanzar y vivir en el perdón y en el gozo de la gracia de Dios. Los méritos humanos no son nada, ni nos llevan a Dios. Pensando en mi propósito, ¿qué dice ahí el punto de reflexión? ¿Alguien lo lee? No lo tenemos. Bien. Solo la gracia de Dios es suficiente para bendecir, para salvar y perdonar a aquel que confía en Dios como su único Salvador. Solo la gracia de Dios es suficiente. Amén. Versículo para recordar: Filipenses 3:4. Lo tiene, Filipenses 3:4. No me digan no lo tienen porque tienen Biblia. Amén. Filipenses 3:4. Lo tenemos conmigo. A ver. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estas palabras para contrarrestar. Y pregunta: ¿tiene Dios en cuenta los méritos humanos para salvar a alguien? No. ¿Qué es lo que salva a una persona? La gracia de La fe en Cristo Jesús es lo que salva, es lo que nos lleva a tener salvación. Y recuerden, ningún otro hay salvación. ¿Y qué produce la salvación? La salvación, vida eterna. Gozo, paz, paciencia, benignidad, vida eterna. vida eterna.
La salvación produce todo buen fruto. Es la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de salvación. Es decir que todo lo que viene de Dios es bueno y todo lo que Dios tiene preparado para ti es bueno. Así que a Dios la gloria. Una pregunta, hermano, allí. Solamente quería notar que en Jesucristo Dios ha establecido el último pacto, el pacto de la gracia. Amén. Amén. En Cristo Jesús ya, sí, Señor. De hecho, el nuevo pacto es su sangre. Amén. Que Dios los bendiga. Una bendición esta. Y deseamos pues en el Señor que tengamos delante de Dios esta experiencia de tener todas las cosas humanas en un plano que no sea el plano de querer adquirir para llegar a Dios. Dios es lo primero, Dios es lo más extraordinario y es Dios lo que va a bendecir y salvar nuestra vida hasta el día de la eternidad. Dios las bendiga. Feliz día para las hermanas. Que el Señor les bendiga y les sobreabunde en bendición.